Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy como ponente tenemos a una ponente de lujo, Alicia Maceira, que es una referente en nuestro país en la imagen cardíaca, especialmente en resonancia, y que nos va a hablar de un tema interesantísimo sobre la resonancia magnética en la valoración del deportista post-miocarditis. Tenemos un panel de lujo con Araceli Boraita, tenemos a Roque Oca y a Pepe Ortiz. O sea que os animo a que pongáis vuestras preguntas, comentarios en el chat y yo al final de la presentación de Alicia se lo transmitiré a los panelistas. Sin más preámbulos, por favor, Alicia, todo tuyo. Pues muchas gracias, Víctor. En primer lugar, quiero dar las gracias al doctor Pedraza por invitarme a participar en estas sesiones tan interesantes y que a mí vamos, me maravilla la capacidad organizativa para tener tantas sesiones a lo largo del año y también organizadas, ¿no? También, bueno, dar las gracias porque he vuelto a coincidir con Víctor, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y la verdad es que ha sido una alegría y con el resto de participantes en la sesión. Y bueno, me alegro mucho de que esté la doctora Boraita porque yo sé un poquito de imagen, pero ella sabe muchísimo de deporte, entonces creo que, bueno, pues enriquece muchísimo la sesión. Y bueno, pues empezando, voy a hablar de la reso cardíaca en la valoración del deportista después de una miocarditis. A ver si sé pasar. Un momento. Ahora. Bueno, y bueno, como decía este autor hace algunos años, un par de años, la miocarditis en los atletas sigue siendo pues un desafío tanto en el diagnóstico, la presentación clínica puede ser muy variada, el diagnóstico es multidisciplinar, pero todavía no hay un estándar uniforme aceptado por todas las sociedades. La resolución clínica es lo habitual, pero puede complicarse y puede complicarse en deportistas y llegar a eventos muy graves. La restricción deportiva, que es muy fácil de hacer, como estábamos comentando ahora, en no deportistas, es dificilísimo en deportistas y además les puede afectar a su preparación, a su rendimiento a largo plazo, a su estado mental, y es importante tener una buena estratificación de riesgo. Bueno, como decíamos hace un momento, la miocarditis es una enfermedad inflamatoria del miocardio, habitualmente causada por infección viral. Más del 60% de los casos son víricos y bueno, pues tiene una incidencia en Europa Occidental, ajustada por edad, del 17 por 100.000 habitantes, una mortalidad de 0,3 por 100.000 habitantes, es decir, poco incidente bueno, pues con una cierta tasa de mortalidad, pero aunque lo habitual es la resolución. Un amplio rango clínico, puede ser asintomática y puede llegar a producir muerte súbita en deportistas o en no deportistas. Y bueno, se ha visto como causa, ahora lo veremos, a lo largo de las series, en un 8% de las muertes súbitas relacionadas con el deporte. Se evoluciona clínicamente o histológicamente en tres fases: una fase aguda de replicación vírica y de necrosis de miocitos, primera semana; una fase inflamatoria inmune de 1 a 3 meses con daño cardíaco, disfunción sistólica o contráctil; y una fase crónica a largo plazo, que puede ser simplemente fibrosis o una miocardiopatía inflamatoria cuando esa fibrosis acompaña de disfunción ventricular. Como decía, la mayor parte se resuelven satisfactoriamente, pero el pronóstico es muy dependiente de la etiología y de la fase en la que se encuentre, ¿no? Miocarditis fulminante, miocarditis de celos gigantes van a tener muy mal pronóstico, y las miocarditis habituales pues van a tener un buen pronóstico. La recurrencia es poco frecuente y la recuperación habitualmente es completa, pero hasta un tercio de ellas podrían progresar a miocardiopatía dilatada. Nuestra experiencia, la verdad es que parece menos, ¿no? Y como digo, la mortalidad total, pues el 4% de todas las miocarditis. Como veremos ahora, la resonancia proporciona una información diagnóstica y pronóstica muy útil en el manejo de estos pacientes y, como comentaba Araceli, en intentar disminuir el tiempo que tienen que estar
en el caso de los deportistas, sin entrenar. Porque además sabemos que el ejercicio físico, en una fase activa de la inflamación, puede exacerbar la inflamación y precipitar arritmias ventriculares, ¿no? Y esto nos lleva a lo de siempre, ¿no? ¿El deporte es bueno o es malo? Bueno, pues el deporte es muy bueno, tiene muchísimos beneficios para la persona que lo practica, pero también sabemos en sucesivas series que los deportistas, tanto recreativos como competitivos, parecen tener más riesgo de muerte súbita. O quizás es que se detectan más o se recogen más en las series, no lo sé. Pero bueno, los datos son estos y sí que parece haber mayor riesgo de muerte súbita en deportistas tanto recreativos como competitivos. Estas son las series principales sobre muerte súbita en el deportista, desde el año 2009 hasta la más reciente, de 2016. Y en todas ellas, tradicionalmente, se repite que entre el 2 y el 9% de las muertes súbitas del deportista son debidas a miocarditis. Y esto ocurre en todas las edades. Y vamos a ilustrar la sesión con un caso clínico. Este es un paciente de 31 años, es de profesión bombero, pero deportista amateur, juega pues, en un equipo, bueno, creo que era tercera división, no me acuerdo. Bueno, juega fútbol 15 horas a la semana, acude a urgencias por un dolor torácico central intenso, refiere a un viaje reciente donde tuvo pues, unas molestias gastrointestinales leves y bueno, cuando viene a urgencias, efectivamente en el electro hay una elevación de segmento ST en derivaciones laterales, una troponina muy elevada de 4000, se sospecha un síndrome coronario agudo o bueno, se le hace un cateterismo para descartar síndrome coronario agudo y las coronarias son normales. En el ecocardiograma transtorácico, el ventrículo izquierdo parece dilatado, con función conservada, sin alteraciones segmentarias y sin derrame pericárdico. Entonces, bueno, pues como está indicado, se le solicita una resonancia para confirmar el diagnóstico y si hay sospecha, si hay repercusión sobre el ventrículo izquierdo. El diagnóstico de miocarditis se basa fundamentalmente en los síntomas, en el electro, en los marcadores de daño miocárdico y en la imagen. Entonces, cuando hablamos de imagen en el deportista se nos complica un poco más porque bueno, el deporte causa un efecto sobre el corazón, digamos lo que llamamos el corazón de atleta, en el que hay una serie de cambios que nos van a afectar cuando estudiamos ese corazón. Hay cambios estructurales, dilatación de cavidades, una función conservada, pero en el límite bajo de la normalidad. Puede haber dilatación biauricular, puede haber cambios eléctricos, puede haber cambios funcionales, puede haber incluso cambios a nivel vascular periférico. Todo esto se va a ver en los estudios de imagen, ya sea en el eco o ya sea en la resonancia, y nos pueden llevar a error, ¿no? O sea, podemos confundir una dilatación ventricular propia del deportista con una miocardiopatía dilatada o con una miocardiopatía ritmogénica o la hipertrofia habitual del deportista, que es una hipertrofia excéntrica no excesivamente marcada, con una miocardiopatía hipertrófica o con una miocardiopatía no compactada, ¿no? De hecho, hasta se ha publicado el diagnóstico diferencial entre el corazón de atleta y un corazón con una miocarditis. Bueno, pues a nivel de electro, eh, marcadores y la imagen, tanto en eco como en resonancia. La resonancia en el estudio de la miocarditis, ya sea del deportista o del no deportista, es la técnica probablemente, técnica de imagen probablemente más útil, tanto para el diagnóstico como para el pronóstico. Tiene una alta sensibilidad para detectar la hiperemia, es decir, la inflamación, el edema del miocardio, una alta sensibilidad para detectar la cicatriz y además es el patrón oro que consideramos para la medición de los volúmenes y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho y además pues, no requiere radiación y el contraste pues tampoco es nefrotóxico y es bastante poco alergénico, ¿no? Pero además da información más allá de la fracción de eyección. Podemos hacer caracterización tisular, con real Z tardío, con secuencia sin contraste, con imagen multiparamétrica. Puede detectar la inflamación activa y puede detectar enfermedad persistente, aunque
parámetros de inflamación se hayan normalizado, ¿no? Volviendo a nuestro paciente, le había solicitado una resonancia para ver si realmente tenía una miocarditis, ya que las coronarias eran normales. Hacemos el estudio, vemos que tiene volúmenes ventriculares conservados, izquierdos y derechos, la fracción de eyección también es normal y la masa ventricular es normal. O sea, todo en él pues está, bueno, dentro de la normalidad. Quizá podríamos esperar una mayor dilatación ventricular, pero también es cierto que no es deportista profesional y, bueno, pues consideramos el estudio normal. Últimamente estamos haciendo también estudios de strain en los pacientes con sospecha de miocarditis y en general en todos los deportistas porque el strain, el análisis de la deformación miocárdica, es superior a la fracción de eyección medida volumétricamente para diagnosticar disfunción sistólica en fases incipientes, ¿no? Esto lo conocemos en la cardiotoxicidad de los quimioterápicos, en la cardiotoxicidad, por ejemplo, de la cocaína, que publicamos hace unos años, y también bueno, pues en la miocarditis. Fundamentalmente medimos el strain global longitudinal, pero también podemos medir el circunferencial y el radial en la resonancia. Y el que en general, el que primero se altera va a ser el longitudinal, dado que la mayor parte de las enfermedades afectan primero el endocardio y van evolucionando hacia epicardio. Hemos obtenido recientemente, y estamos en fase de publicación, los valores de normalidad del strain en deportistas y hemos visto que están en la banda inferior de la normalidad respecto a sujetos sanos, es decir, sujetos no deportistas, ¿no? Bueno, un valor de strain longitudinal de alrededor del -16% en deportistas sería normal. De hecho, nuestro paciente tiene un strain longitudinal de -16%, radial 33, circunferencial 18. Bueno, está ahí el ventrículo derecho, pues también tiene unos valores de strain dentro de la normalidad. Por lo tanto, en este paciente la función ventricular, los volúmenes, el strain están todos dentro de lo esperable para su nivel de ejercicio. Y a continuación estudiamos la caracterización tisular, tanto con secuencias sin contraste. Nosotros seguimos haciendo el STIR para detectar edema. A mí particularmente me gusta mucho, además de que hagamos mapeos de T2, me sigue gustando hacer STIR. Es sencillo, bueno, pues habitualmente sale bien, por lo tanto tampoco lleva tiempo, lo hacemos. Y también caracterización tisular con secuencias con contraste, con realce tardío de gadolinio que todos conocemos, ¿no? Buscando, en el caso de la miocarditis, el típico patrón de realce subepicárdico o intramiocárdico. Este es un ejemplo, ¿no?, de un paciente que en el STIR muestra edema, esa zona de aumento de intensidad de señal a nivel de la intersección inferior. En el RACE tardío coincide con la zona de realce y en el strain vemos que justamente coincide con una alteración del strain a ese nivel. Por tanto, bueno, pues esto sería el típico caso de una miocarditis de esa zona. Además de las secuencias sin contraste y las secuencias con contraste, tenemos también las secuencias paramétricas, los mapeos de T1, T2 y el volumen extracelular. El T1 nativo va a mostrarnos procesos, patologías que afectan tanto a los miocitos como al intersticio, como es el caso de la miocarditis en concreto. El volumen extracelular dicotomiza el miocardio entre componente intracelular y componente extracelular y realmente mide el tamaño del espacio extracelular. Cuando hay inflamación, hay edema, hay acúmulo de agua en el intersticio, por lo tanto hay aumento del espacio extracelular. Por lo tanto vamos a tener aumento del T1, aumento del volumen extracelular y también aumento del T2, porque el T2 pues, muestra patologías con aumento del contenido del agua. Por lo tanto, vamos a ver aumento en los tres parámetros que va a ser indicativo no solo de miocarditis, puede haber otras patologías y por lo tanto el contexto clínico va a ser lo que nos ayude a dirimir de qué patología hablamos. Y como sabéis todos, hace unos años, hace ya 7, esto ya es clásico, se publicaron los criterios Lake-Lewis de miocarditis, que es realmente el criterio de imagen, criterio mayor de imagen que tenemos para el diagnóstico. Por lo tanto, está indicado hacer una resonancia en todos los pacientes en los que se sospecha miocarditis. Y son criterios muy sencillos, a diferencia de los criterios que había antes, los que se publicaron en 2009, que había que ver el realce precoz de gadolinio, que yo no había quien lo viera. A día de hoy simplemente necesitamos un criterio T1 y un criterio T2. El criterio T1
puede ser mapeo de T1 con valores de T1 nativo elevados o volumen extracelular, o realce tardío de gadolinio que muestre focos de cicatriz o de inflamación. Y el criterio T2, pues o mapeo de T2, mostrando un aumento de los valores T2 por edema, o un STIR o una secuencia potenciada en T2 que muestre edema. Además de eso, tenemos criterios de soporte como son la presencia de pericarditis, derrame pericárdico o disfunción sistólica. Globalmente, los criterios Lake-Lewis modificados, los del año 18, tienen una sensibilidad de hasta el 80%, especificidad entre el 70 y el 95% y un 80% de exactitud diagnóstica. Yo creo que cuando añadimos los datos clínicos, pues la exactitud diagnóstica es mucho mayor. Es importante siempre buscar criterios T1 más criterios T2 porque solo uno de ellos va a apoyar el diagnóstico, pero va a tener una menor especificidad. Y además es muy importante determinar en qué momento realizamos la resonancia. La resonancia va a ser positiva en muy pocos casos si se hace de forma muy precoz durante la fase vírica de la miocarditis y va a ser positiva en muchos más casos si se hace, por ejemplo, en la segunda semana de síntomas. En los casos en que la resonancia pues, no sea concluyente, esté contraindicada o no esté disponible, podemos hacer un PET. Y a mí, bueno, pues me queda la duda de si la imagen híbrida, PTRM, podría ser de utilidad directamente en estos casos, ¿no? En vez de hacer una reso y si no lo tengo claro, acabar haciendo un PET, hacer las dos cosas a la vez sobre todo, bueno, pues probablemente en casos seleccionados, ¿no? Es algo que me gustaría poder estudiar. Volviendo a nuestro paciente, como decíamos, función, volúmenes, todo normal, strain normal. Vemos las imágenes de STIR en que vemos una zona de aumento de intensidad de señal compatible con edema a nivel inferolateral. Hacemos los mapeos, tiene aumento de T2 en la zona lateral. Aumento de T1, aumento de volumen extracelular y en el realce tardío vemos esa pequeña zona de realce tardío subepicárdico a nivel inferolateral, basal y medial. Por lo tanto, es compatible, tiene edema, tiene realce tardío, es compatible con una inflamación aguda. Por lo tanto, es un patrón de miocarditis aguda, con función conservada, strain conservado, edema a nivel lateral, leve, no es muy exagerado, T1 y T2 a nivel de la zona edematosa alterados, pero a nivel remoto normales, y un poco de realce tardío también en esa zona que afecta pues, a dos, tres segmentos. Eh, ¿Qué hacemos? Esto es un documento publicado el año pasado por el Grupo de Consenso de Miocarditis de la Sociedad Española de Cardiología y en el cual pues, se indicaba que el diagnóstico estaba pues, la clínica, los síntomas, más al menos uno de estos, electroalterado, ecocardiograma alterado o biomarcadores de daño miocárdico, troponina, alterados. A partir de ahí, una vez que tenemos el diagnóstico, podemos decidir si es una presentación complicada o no complicada. No complicada, simplemente los síntomas, ese criterio extra, pero la función ventricular conservada. Hacemos una resonancia, completamos el diagnóstico y ya lo tenemos. Presentación complicada, si simplemente hay disfunción ventricular, menor del 50%, pero tampoco por debajo del 35%, haremos también la resonancia. Si no es concluyente, puede ser necesario un PET. Cuando la presentación es más complicada, con arritmias, con trastornos de la conducción, con insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico, vamos a plantear la posibilidad de hacer una biopsia endomiocárdica. En nuestro paciente, al que habíamos diagnosticado de miocarditis aguda, y que se le dejó en reposo una temporada, fijaos en este caso, esto ya tiene algún año, y bueno, pues había tenido la miocarditis hacía 7 meses, entonces ahora viene y se le repite la reso para ver si ya, bueno, ya está bien, ¿no? Entonces, como os decía antes, nada más salir del escáner, lo primero que dice es, puedo volver a jugar. Bueno, el ejercicio durante la inflamación activa, como he dicho antes, aumenta el riesgo de arritmias ventriculares y de remodelado y existe riesgo de recurrencia y progresión clínica si se sigue jugando. Por lo tanto, hay que parar la actividad deportiva en miocarditis no complicadas para disminuir el riesgo de complicaciones y en miocarditis complicadas con disfunción sistólica para mejorar el remodelado y que el paciente, bueno, pues que vuelva a tener una función ventricular normal y que pueda llegar a volver a hacer deporte en algún momento. Para la estratificación de riesgo, bueno, ni los marcadores de necrosis o de daño miocárdico
ni la troponina, ni el NT-proBNP, ni la biopsia, que tiene una baja sensibilidad, falsos positivos, ni la presencia de virus, que tiene una baja tasa de detección, han servido como pronósticos. Y en imagen, el eco transtorácico da información a nivel de la fracción de eyección y del strain. El realce tardío sí que da información pronóstica útil, y de todo lo demás que tenemos en resonancia, pues la evidencia es limitada. Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones definitivas. Sí que hay datos prometedores en los mapeos, pero realmente a día de hoy lo que tenemos como valor pronóstico es la función ventricular y el realce tardío. Y hay muchos estudios que se han publicado, ¿no? Por ejemplo, aquí estudios sobre el remodelado y el valor del strain. Los pacientes que tienen remodelado adverso, es decir, dilatación ventricular, van a tener mal pronóstico, la resonancia de control van a tener mal pronóstico a largo plazo, y los que tienen realce tardío inicial, y que además no es inferolateral, sino que es a nivel septal, también van a tener peor pronóstico. Los pacientes que tienen strain disminuido, y en este caso consideran disminuido por debajo del -13%, mejor dicho, por encima del -13%, van a tener peor pronóstico. Pero esto ya veis que son estudios, pues, de un número de pacientes tampoco enorme. Este estudio sí que fue bastante definitivo, publicado hace 4 años, que es un metaanálisis en el que se incluyen 11 estudios, 2.300 pacientes. No es solo de deportistas, es de población general, pero se observó que la presencia de realce tardío, la extensión de realce tardío y la localización anteroseptal tienen un mayor riesgo de eventos, siendo el endpoint combinado la mortalidad total y los eventos cardiovasculares mayores, es decir, insuficiencia cardíaca, taquicardias ventriculares, muerte súbita, descarga de desfibrilador o implantación de desfibrilador, miocardiopatía, trasplante cardíaco, bueno, en fin, eventos muy, muy, muy graves. Bueno, pues el factor pronóstico era el realce tardío, tanto presencia, si no, la presencia del realce tardío aumenta el riesgo, la extensión, un aumento del 10% en el volumen de realce tardío conlleva un aumento del 79% en el riesgo de eventos, y la localización anteroseptal, que tenía una razón de riesgo del 2,5 cuando se localizaba ahí, frente a otras localizaciones como la inferolateral, que es la más habitual. En cuanto a los mapeos, bueno, estudios de muchos menos pacientes también muestran un valor pronóstico, tanto del T2 como del T1 como del volumen extracelular. Pero como digo, la evidencia es mucho menor, y a día de hoy no se consideran datos que apoyan, pero no se consideran datos pronósticos per se. Por lo tanto, marcadores de riesgo de eventos, síntomas persistentes, la clase funcional, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, las técnicas de imagen, incluyendo disfunción sistólica, presencia de realce tardío, remodelado, es decir, dilatación ventricular o presencia de alteración en T1-T2, y las arritmias ventriculares, tanto durante el ejercicio como en la monitorización en un holter. La buena noticia es que si hacemos una resonancia de control a un paciente que ha tenido una miocarditis y la resonancia es normal, en este estudio, por ejemplo, 400 pacientes, pero un seguimiento muy largo de 5 años, se ve que la resonancia normal tiene muy buen pronóstico. Cero eventos en aquellos pacientes que tenían una resonancia completamente normal. Volviendo a nuestro paciente, la resonancia de control, sabes que han pasado un montón de meses. La función ventricular sigue siendo buena, ya la tenía buena al principio, pues la sigue teniendo buena ahora. El strain, pues también está dentro de la normalidad. La zona de edema ha disminuido mucho, y la zona, aquí prácticamente, perdón, la zona de edema ha desaparecido. Yo aquí no veo edema. Y los mapeos T1 y T2 pues han mejorado, y el realce tardío tiene muy poquito a nivel inferolateral basal, es simplemente un segmento, es un realce tardío de leve extensión. Por lo tanto, patrón de miocarditis crónica, porque sigue teniendo la cicatriz, pero sin edema, con buena función y una mínima fibrosis simplemente en un segmento. Por lo tanto, podría volver a hacer deporte siempre vigilado, ¿no? Eh, de vez en cuando vemos, por ejemplo, en este estudio que publicamos hace
3 años, en ciclistas profesionales, en que participó Araceli, como en todos los que hacemos el deporte, eh, ciclistas profesionales que habían participado al menos en una etapa, habían ganado, perdón, al menos una etapa de una gran vuelta, del Tour, el Giro o la Vuelta a España. Bueno, pues veíamos que en casi una cuarta parte de los deportistas había zonas de fibrosis que sugerían que había habido algún evento no isquémico, sino de tipo inflamatorio en el pasado y que había pasado desapercibido. Eh, por lo tanto, bueno, y era gente que nunca habían tenido eventos y que habían hecho una carrera profesional perfecta, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el tener una pequeña zona de realce tardío, de escasa extensión, que afecte pues, a un segmento, no parece tener complicaciones a largo plazo en gente con buena función y sin arritmias y con una buena capacidad funcional. Por lo tanto, esto es un cuadro, un poco resumen de todo lo que ofrece la resonancia, desde los criterios iniciales de Lake-Lewis, ya digo, el realce precoz, aquel tan difícil de ver, a los criterios actuales, un criterio T1 más un criterio T2, y ya con eso tendríamos el diagnóstico, más nuevas técnicas como es el realce, perdón, el strain, ya sea de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, de la aurícula derecha, y cosas nuevas que están por llegar de inteligencia artificial, tanto en los algoritmos diagnósticos como en los algoritmos pronósticos. A día de hoy lo que sabemos es que una resonancia normal tiene muy baja tasa de eventos, no remodelado y muy buen pronóstico. Y esto es lo que presentó, bueno, incluyó en el documento de consenso de vuelta de, de miocarditis y vuelta de actividad deportiva publicado el año pasado por la SEC, por el Grupo de Trabajo de Miocarditis, pues muestra esto, ¿no? Un paciente que tenía una reso normal durante la fase aguda de la miocarditis y la reso de control es normal, puede reanudar actividad física. Un paciente que tenía una reso con buena función y con realce tardío de escasa extensión, uno o dos segmentos en la fase aguda y que se normaliza en la reso de control, también puede hacer deporte. Aquel que tenía una función ventricular afectada que luego se normaliza con la misma extensión de realce tardío podrá volver a hacer deporte, pero hay que vigilarlo más estrechamente y hacerle controles periódicos. Y los que han tenido una mala evolución, es realce tardío más extenso, disfunción ventricular persistente, síntomas, etcétera, pues lógicamente no van a poder volver a hacer deporte. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo ser jugador de ajedrez, que es un deporte, que ser ciclista de larga distancia, que ser futbolista. Incluso dentro de un deporte no es lo mismo jugar de portero que jugar pues, en otra posición donde se corre más. Por lo tanto, la demanda cardiovascular varía entre deportes y la vuelta a la actividad deportiva requiere una evaluación personalizada según las necesidades del deporte, la posición en el juego, las características de la miocarditis, cómo ha sido esa miocarditis en ese paciente y todas las pruebas. Y luego es una decisión conjunta con el paciente. Él también tiene derecho a opinar, ¿no? No solo vamos a opinar nosotros. Y voy a poner un último caso. Que es un poco diferente. Este es un chico futbolista, bueno, hace una miopericarditis con buena evolución, le hacen dos resonancias de control, en el que se ven pequeños focos de realce tardío, le hacen una tercera resonancia de control 2 años después, tiene un realce extenso, anterolateral, ventrículo izquierdo en el septo y sugiere una miocardiopatía ritmogénica o un diagnóstico diferencial entre miocardiopatía ritmogénica o fibrosis después de una miocarditis, una cuarta resonancia en el que bueno, pues se ve realce tardío extenso en septo, subendocárdico, en cara lateral, parcheado, medial, apical, bueno, un extenso realce tardío y plantean también el diagnóstico diferencial entre miocardiopatía ritmogénica o un cuadro posmiocarditis, una miocardiopatía inflamatoria. Se hace un estudio genético que es negativo, bueno, abandona la actividad deportiva, pero está sintomático, sin arritmias, tiene una función conservada con strain límite y se solicita una quinta resonancia para ver el diagnóstico, ¿no? Para esclarecer un poco. Entonces aquí vemos, bueno, pues la función ventricular, vemos una leve hipocinesia anterior, se puede ver ahí en la punta y en cara lateral con una imagen de adelgazamiento de la pared a este nivel. Y
El realce tardío es, bueno, hacemos T1, T2, el T1 está elevado, el T2 no, porque no es una fase aguda, es una fase crónica, y vemos un realce tardío extenso a nivel inferolateral, pero también a nivel septal, en cierta manera en anillo, por lo tanto, bueno, 13% del ventrículo izquierdo, utilizando una medición de realce tardío bastante estricta, con 5 desviaciones estándar, tanto intramiocárdico como subepicárdico a otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que podría ser una mutación, en aquel momento pensamos que podía ser una mutación en desmoplaquina o filamina C, pero es verdad que el paciente tenía un estudio genético en el que se había descartado mutaciones, y la otra opción es que sea una miocardiopatía inflamatoria crónica o una miocarditis crónica que va a evolucionar a una miocardiopatía inflamatoria. La diferencia entre miocarditis crónica y miocardiopatía inflamatoria crónica es la disfunción ventricular y la presencia bueno, de otros eventos, como puede ser arritmias, ¿no? Este chico todavía tenía buena función, pero lo esperable es que vaya a evolucionar a una miocardiopatía inflamatoria. Y esto nos lleva a cuándo hacer genética en estos pacientes. Bueno, cuando hay una miocarditis aguda, que como digo, el 60% de los casos van a ser víricas, no vamos a saber la causa. ¿En qué casos vamos a hacer genética? Bueno, pues cuando sospechemos que hay algo más, cuando hay antecedentes familiares de miocarditis o de miocardiopatía o de muerte súbita, cuando la miocarditis sea recurrente o cuando haya arritmias ventriculares sostenidas. Si hay alguno de estos, lo correcto es hacer un estudio genético. Si no hay ninguno de estos, pero el realce es muy extenso, de más de 3 segmentos, como es, por ejemplo, este caso que acabamos de ver, y es persistente o hay disfunción ventricular, también estaría indicado hacer un estudio genético para descartar si es realmente una miocardiopatía de otro tipo o es una mala evolución de la miocarditis. Y bueno, ya prácticamente para terminar, ante un deportista con una infección, lo primero es que mientras tiene una infección del tipo que sea, un catarro, fiebre, etcétera, no debe hacer deporte. Y si además de simplemente un cuadro infeccioso tiene síntomas compatibles con miocarditis, más uno de los criterios diagnósticos, ya sea cambios del electro, ya sea marcadores de daño miocárdico o disfunción ventricular, alteraciones segmentarias o derrame pericárdico en el eco, bueno, tenemos que hacer ante la sospecha de miocarditis siempre un estudio con resonancia para confirmar el diagnóstico, estudiando función ventricular, diámetros, mapeos si se tienen y si se puede, y realce tardío. Aquí podemos tener una resonancia normal. Cuidado, si la resonancia se ha hecho en los primeros 7 días y la sospecha clínica es elevada, hay que repetirla a las 2 semanas, porque en la primera semana, como he dicho antes, el riesgo de no detectar la patología es alto. Por lo tanto, hay que repetirla. Si sigue siendo normal, con estudio convencional normal, Holter normal, prueba de esfuerzo normal, biomarcadores normales, el paciente puede volver a hacer deporte porque no ha sido una miocarditis. En el caso de que la resonancia sea normal, nos vamos a encontrar 3 situaciones. Una pericarditis, simplemente pericarditis. Ya no entro en la perimiocarditis o la miopericarditis, que sería otro tema, pero simplemente pensando en que es una pericarditis, restricción deportiva. En las guías se recomienda 3 meses, pero como decía Araceli antes, hay que individualizar. Cada paciente es un mundo. Y cuando los biomarcadores son normales, pues el paciente puede volver a hacer deporte. Si hay disfunción ventricular en esa resonancia, eh, se recomendaría hacer una biopsia endomiocárdica, cosa que no siempre se hace. Muchas veces simplemente se diagnostica miocarditis, se espera y se ve la evolución. Y en el caso de que haya un diagnóstico de miocarditis aguda con criterios Lake-Lewis, pues la restricción deportiva en las guías se recomienda entre 3 y 6 meses, pero como ha dicho Araceli antes y lo podemos discutir ahora o que ella nos dé su visión, se puede individualizar y hay casos en los que se puede acortar. Y antes de volver a hacer deporte hay que repetir la resonancia, la ergometría, un holter y si la resonancia es normal, el holter es normal, la prueba de esfuerzo es normal, el paciente pues, podrá volver a hacer deporte y si no, pues tendrá que seguir esperando, ¿no? Esto se recomienda también en las guías de miocarditis, pericarditis de la europea, que ya tienen unos añitos. Prácticamente lo mismo. ¿Cuándo se vuelve a hacer deporte? Pues cuando no hay clínica, cuando los marcadores son normales, la función ventricular es normal, no hay inflamación activa
no hay arritmias ni en el Holter ni en la prueba de esfuerzo y puede haber fibrosis pero de escasa extensión, como mucho un segmento, ¿no? Y a partir de ahí individualizar. Para terminar, mi mensaje, la resonancia es una herramienta esencial en el diagnóstico de miocarditis aguda, debemos hacerla siempre para confirmar el diagnóstico, pero también en el seguimiento y en la planificación del retorno del deporte, en el diagnóstico indicada siempre abordaje integral, alto rendimiento diagnóstico. Tened en cuenta siempre que si en la primera semana es negativa hay que repetirla y nos va a permitir saber en qué fase está esa miocarditis, fase aguda, subaguda o crónica. Y en el pronóstico, el parámetro que tiene evidencia a día de hoy es el Real Z tardío, por supuesto, aparte de la medición de volúmenes y función ventricular. Pero hay, en mi opinión, más cosas que desconocemos que cosas que conocemos. Realmente no sabemos el significado clínico y el pronóstico a largo plazo de ese Real Z tardío residual cuando vemos solo un segmento, poca cosa, pues que haga deporte. No sabemos ese Real Z tardío si tiene importancia o no. Lo que hemos visto nosotros en los deportistas, en los ciclistas que habían ganado vueltas, etcétera, es que no tiene importancia, pero realmente es un estudio muy pequeño, no se sabe, ¿no? ¿Cuál es la duración óptima de la restricción deportiva? Como decía Araceli, cada vez menos, pero ¿cuánto menos? ¿Cuál es el valor pronóstico de las secuencias paramétricas y del strain? Tampoco lo sabemos, la evidencia es números muy pequeños y, como decía antes, el papel de la imagen híbrida. Pues a lo mejor hay un papel importante, ¿no?, de la imagen híbrida PTRM. Y bueno, en definitiva, la decisión debe ser compartida, la decisión de volver al deporte y hay que considerar todos los elementos, incluyendo el riesgo de hacer deporte, el beneficio de hacer deporte y la salud mental del deportista, ¿no? Que es algo que les influye mucho cuando quieren volver y no les dejamos o no les dejan. Bueno, pues eso les afecta mucho. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alicia, por esta excelente presentación. Como siempre, una revisión minuciosa del valor, alto valor que tiene la resonancia en el diagnóstico, en el pronóstico de la miocarditis en deportistas. Bueno, y que también nos ha puesto sobre la mesa todos estos incertezas, ¿no?, que están por resolver. Hay varias preguntas en el chat, pero primero nos quedan unos 10 minutos y quisiera primero saber la opinión, comentarios de los panelistas que tenemos sobre la charla que os ha parecido. Y si hay alguna pregunta que queréis también hacer, Alicia. Empezamos por ti, Araceli. Bueno, ¿Tienes? excelente la presentación, Alicia. O sea, ha sido para mi gusto excelsa. O sea, no puedo decir otra cosa. Mira, yo lo que sí que me gustaría es que yo creo que hay muchos compañeros que se empeñan en hacer, cuando ingresa, sobre todo los deportistas, por el hecho de acelerar la resonancia muy pronto. Entonces, yo tengo ahora un caso que me ha llegado, porque al final todos acaban en mí, pues que efectivamente es un chico que tiene una miocarditis clínica FETEN de libro, que le hacen la resonancia en 48 horas y como sale negativa, pues dicen que no es una miocarditis. ¿m? Y ya lo etiquetan de miocardiopatía. Con lo cual le ponen el San Benito de miocardiopatía ritmogénica, fijaros, de ventrículo izquierdo. Bueno, el hombre se desespera, lo tienen parado no sé cuantísimos, bueno, lo paran definitivamente y, oh sorpresa, llega a mí y dije, bueno, pues tú no tienes, bueno, le hago la eco, le miro el electro, dije, este electro no es de una miocardiopatía, o sea, eso es lo primero, o sea, clínicamente no tenía ningún criterio de miocardiopatía, el electro, por supuesto, no era de miocardiopatía, no era en absoluto, digo, este electro no es de una miocardiopatía de ventrículo arritmogénica de ventrículo izquierdo y el eco, por supuesto, tampoco, o sea, dije, tú no tienes una miocardiopatía arritmogénica de ventrículo. Pero es que me lo han dicho por la resonancia. Entonces, claro, vuelve y creo que te lo mandé a ti también. Te lo mandé a ti también. Dije, bueno, vamos a ver, vamos a repetir la resonancia. Porque si es una miocardiopatía ritmogénica, esto en tanto lleva más de un año parado, ¿eh? Se le ha Caray. acabado la vida deportiva a esta criatura, ¿eh? Y ahora, efectivamente, no la tiene. Tiene las consecuencias de miocarditis. O sea, rehace tardío, inferolateral, de pequeña extensión, todo perfecto, ventrículo no hay remodelado inverso, todo está perfecto, ha involucionado, por supuesto, porque ha dejado de entrenar, todo el corazón ha encogido, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurículas, todo. Dije, vamos a ver, vuelve a entrenar. ¿Tú sabes lo difícil, o sabéis lo difícil que es
o una persona, un deportista que se le ha puesto la etiqueta miocardiopatía arritmogénica de ventrículo izquierdo, es decir, no la tiene y puede volver a andar. Eso es más difícil que ponérsela. Entonces, no sé si estáis de acuerdo Claro, conmigo que hay que ser cautos. Ojo, que no se puede decir porque a las 48 horas de tener un cuadro de una miocarditis, miopericarditis era en este caso, pues decir que como es normal la resonancia, pues que tiene una displasia ventrículo izquierdo. Entonces, ojo con esos diagnósticos, que luego quitarle la etiqueta para mí es mucho más difícil que ponérsela. ¿Qué opináis vosotros? totalmente. Y muchas veces, bueno, tú lo sabes, ¿no? Vienen pacientes y decimos, esto es para desempatar, porque han ido haciéndose resonancias en varios sitios. A lo mejor, pues lo he comentado, ¿no? Te haces una resonancia muy precoz. Bueno, vamos a hacérsela ya, ¿no? Porque además con los deportistas, sobre todo si son profesionales, todo tiene que ser muy rápido, ¿no? Entonces, ingresa, pues venga ya, la resonancia ya, ¿no? Vamos a esperar. No, 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 ya. Bueno, pues venga ya. Y entonces ocurre eso, que puede ser normal. Y el problema no es que sea normal y que no detectes una miocarditis, que lo es, o sea, hay que detectarla. El problema es que le etiqueten de algo que en principio es mucho peor, porque tú con una miocarditis, si se recupera, vas a poder jugar, pero con una miocardiopatía arritmogénica es difícil volver a jugar. Y a ver quién se atreve, como dices tú, a quitarle el cartelito de miocardiopatía arritmogénica, ¿no? Y Ujú, entonces tiene en cualquier persona, pero en deportistas más, una repercusión. O sea, en cualquiera tiene una repercusión clínica, pero en los deportistas además tiene una repercusión profesional y económica el poner un título a una patología. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las miocarditis, hacer el estudio cuando toca y, bueno, un diagnóstico de ese tipo, una enfermedad que tampoco es tan frecuente, pues hay que pensárselo mucho, ¿no? Hay que pensárselo ujú. mucho. Claro, siempre es muy difícil quitar letreros, como comentaba Araceli, y quizá hay que ser más que cauto, dar las dos posibilidades diagnósticas y la evolución lo dirá, porque a veces es casi imposible en la fase aguda diferenciar entre ambas entidades, ¿no? Quizá, no sé qué os parece, no poner de entrada un diagnóstico, ¿no? Claro. Base a esto que explicaba Araceli. Pepe, Claro, Ibar. yo quería dar las gracias también a Alicia porque después de esta charla, pues yo me llevo bastantes mensajes para casa también, ¿no? Y cosas que bueno, creo que es un campo donde vamos aprendiendo, vamos acumulando información, van apareciendo la experiencia de diferentes grupos y eso es lo que nos hace ir pues sacándole un poquito más de partido, ¿no? Yo tenía tres pequeños comentarios y me gustaría saber un poquito. Uno es el primero que ha comentado una cosa que es importante que ha comentado Alicia y es que nosotros como ella pues también siempre hacemos el STIR, ¿no? O en nuestro caso el doble hierro, triple hierro, porque es muy visual y a veces los mapas, pues como son globales y tienes una cosa muy focal, un edema muy focal, a lo mejor el valor global te puede salir normal y en cambio con el STIR pues identificas la patología de una manera mucho más clara, mientras que con el mapa tienes que ir allí, en una zona muy concreta, ¿no? Y creo que es importante porque a lo mejor quizás podemos perder diagnósticos si no incluimos o no consideramos poner STIR o doble hierro, triple hierro en nuestros protocolos. La otra cuestión era también una pregunta para Alicia y para Araceli sobre todo, ¿creéis que estos pequeños realces que vemos en los músculos papilares, en la unión interventricular inferior, a nivel subvalvular aórtico, en los deportistas de enduro, realmente son episodios de miocarditis previo o es simplemente pues lo mismo que pasa en las aurículas, que esta gente pues se mete una caña tremenda y al final acaban haciendo fibrosis en aquellos puntos que son más vulnerables, ¿no? Y luego, el último comentario es en relación a esta que es para mí lo que nos queda más por aprender es distinguir los casos de cardiopatía arritmogénica de miocarditis, por ejemplo. En el registro de muerte súbita que Víctor sabrá de Girona, ¿no? En pacientes en los que se le hace la necropsia y luego un estudio genético, no hay resonancia en estos pacientes, evidentemente, pero a mí me llamó mucho la atención que el 23% de los estudios
de anatomía patológica de miocarditis tenían un test genético positivo, al menos en heterocigosis. Entonces yo lo que me planteo es, oye, quizás a lo mejor estamos infradiagnosticando esta patología, ¿no? Y si nos hacemos un poquito caso de lo que ha comentado Alicia, si por ejemplo en aquellos pacientes que tienen más de 3 segmentos con realce tardío, deberíamos estar haciendo más estudios genéticos en este tipo de pacientes, que a mí mi impresión es que no los hago. No sé qué piensas, Alicia. Ujú. Mira, en el T2 coincido completamente contigo. O sea, yo siempre hago el STIR. O sea, soy clásica. ¿Qué vamos a hacer? Ya tengo una edad. Ujú. Entonces, soy clásica. El T2, primero, o sea, los mapeos T2, claro, no hacemos el ventrículo izquierdo completo, hacemos 3 cortes, 4 cortes, no lo haces entero, entonces algo te puedes dejar. Para mí, los mapeos de T2, para lo único que me sirven es para interpretar los mapeos de T1. Soy un poco radical, ¿pero por qué? Porque el T1 te muestra fibrosis o te muestra agua, entonces si con el T2 veo agua, pues ya sé que el T1 es agua, teóricamente, ¿no? Puede haber también fibrosis. Ujú. Si el T2 es normal, el T1 es fibrosis. O sea, los uso realmente para interpretar los mapeos de T1, no por ellos mismos, porque para ver edema prefiero los estires todavía, ¿no? Me gustaría, en cambio, por ejemplo, para el realce tardío, me gusta más el T1, el mapeo de T1. Me gusta el mapeo de T1 post contraste y intento hacer el ventrículo izquierdo completo. Lleva más tiempo, pero me gusta más porque no tienes esos problemas que tienes con el realce tardío a nivel subepicárdico, a nivel subendocárdico a veces, ¿no? Entonces, Ujú. lo ves muy bien. Lo del realce tardío de la unión ventricular, bueno, el realce tardío de la unión ventricular, realmente el realce tardío es un dato muy inespecífico porque simplemente te muestra aumento del espacio extracelular, ¿no? Que es donde se acumula el gadolinio. Entonces puede ser porque haya edema, porque haya fibrosis, porque haya amiloidosis, porque haya em, o porque no haya nada, simplemente porque las fibras miocárdicas se entrecruzan, que es lo que ocurre en la unión ventricular, y que queden huecos de espacio entre las fibras y ahí se acumula el realce tardío, ¿no? Entonces, a mí el realce de la unión ventricular, sobre todo de la unión ventricular inferior, que es muy frecuente verlo, pues no le doy importancia, lo describo, pero no considero que tenga trascendencia y nadie ha demostrado a día de hoy que tenga trascendencia. Se ve más teóricamente en la hipertensión pulmonar, pero a lo mejor es también porque el estiramiento de las fibras desde el lado derecho hacen que haya más espacio extracelular ahí, ¿no? Tampoco se sabe, pero podría ser una explicación. Y en papilares, mira, en papilares hace tiempo, hace muchos años, publicamos algo en un congreso del realce tardío en papilares y tampoco tenía, o sea, si era o sea, poca extensión, etcétera, no Ujú. tenía tampoco ninguna importancia y se veía en pacientes, o sea, en sujetos sanos y en pacientes bueno, con cardiopatía isquémica, con miocardiopatías, ¿no? Igual que la zona submitral, justo debajo del anillo mitral, ahí puedes tener fibrosis del anillo sin que sea nada más. Entonces, esos patrones, la verdad es que no les damos importancia. Y lo de la miocardiopatía ritmogénica, la miocarditis crónica y la miocardiopatía inflamatoria crónica, para mí es un poco un totum revolutum que todavía no hemos llegado a saber qué cosa es cada una, ¿no? Miocarditis crónica, a día de hoy decimos presencia de cicatrices en el miocardio con buena función y sin nada más, eso más o menos lo tendríamos controlado, pero luego entre la miocardiopatía ritmogénica, que tenga una extensión muy grande del tardío, etcétera, etcétera, y la miocardiopatía inflamatoria, pues no acabamos de establecer un poco el diagnóstico claro. Yo sí que creo y pienso lo mismo que tú, que hacemos pocos test genéticos, quizás porque los que no hicimos genética en la residencia, pues no lo tenemos tanto en la cabeza, cada vez más, pero no lo tienes tan interiorizado. Y bueno, realmente sí deberíamos hacer más. Una extensión muy grande de realce tardío en un paciente que teóricamente ha tenido una miocarditis nos debería hacer sospechar eso, ¿no? Y de hecho las guías lo dicen, pues miocarditis repetición, en antecedentes familiares de miocarditis o de muerte súbita, arritmias ventriculares o realce tardío muy extenso después de una miocarditis, pues hay que hacer estudio genético. Bueno, tenemos que interiorizarlo un poco Mm. más. Muy Hay que bien, avanzar. gracias. Esto es complicado porque además añades que hay mutaciones que se asocian a riesgo de o predisposición a la miocarditis, no necesariamente relacionadas con una miocardiopatía, y todo esto aún lo, Claro. Va a lo ser más complejo. más complejo y difícil después de interpretar Mm. estos cambios en los test genéticos, ¿no?
Yo Ah, quería hacer un comentario a todo lo que habéis dicho. En los deportistas de alta competición, incluso aunque sean muy jóvenes, es muy frecuente, y tú lo sabes, Alicia, la fibrosis o el realce tardío en la unión de la pared libre del ventrículo derecho con el septo interventricular y se ve hasta en niñas de gimnasia rítmica, gimnasia artística. Y a veces, aunque os parezca mentira, son muy jóvenes, pero entrenan y sobre todo, muchas veces vienen de las autonomías, pasan al equipo nacional, ahí se les mete caña y ahí no sabéis lo que sufre tanto el ventrículo derecho, sobre todo el ventrículo derecho, que es el primero y el gran desconocido y el primero que se tiene que adaptar. Y en esa, yo pienso que efectivamente esas fuerzas, yo digo que por ahí es como un arbotante en una catedral gótica y es en ese punto es donde pasan toda la fuerza y el que más sufre. Y en el strain a veces por eco, pues cuando están en esa situación vamos a llamar de fatiga aguda, fatiga subaguda, que es un término que tenemos en deporte, es que ahí es el primero que donde el strain en esa zona se altera. Ujú, Hay pequeñas zonas en veteranos o en gente que ya lleva mucho tiempo haciendo deportes de alta demanda cardiovascular, efectivamente son puntuales y yo cuando empecé en esto de la cardiología del deporte por allí en el año 88, 89 y 90, o sea, ya ha llovido, pues lo llamábamos, tuve un primer caso que era un chico de hockey del equipo nacional de hockey hielo y que había tenido lo que era una zona, clínicamente era un infarto, que no se ajustaba a ninguna distribución segmentaria y que era, y lo que se ve a veces, que ante un ejercicio extenuante o en una situación, digamos, de excesivo para lo que ese deportista tiene, está preparado, pues hay zonas de necrosis. O sea, es mucho más la demanda que la oferta que tiene de riego esa zona y ahí se producen pequeñas zonas de necrosis, que es la que luego se ve a posteriori, cuando tú no lo ves en fase aguda, como yo tuve la suerte de este chico, pues lo ves como que es fibrosis en la resonancia. Pero ojo, este chico después de 15 años tuvo TVs, o sea, no sabemos qué pasa con esas zonas, ¿eh? Entonces, eso todavía lo tenemos que saber. Este solo es un caso de que efectivamente que yo tuve la suerte de verlo en su fase aguda y que 15 años más tarde, ya después de que estaba retirado muchos años, aparece, vivía en Santander con taquicardias ventriculares, hubo que, bueno, era de esa zona muy bien localizada y ahí hubo que hacer, bueno, hubo que hacer un tratamiento intervencionista de la arritmia porque eran muy rápidas y algunas de ellas eran presincopales. Bueno, ujú, dicho esto, no sabemos qué va a pasar con eso, ¿eh? ujú, Todavía no tenemos un estudio prospectivo a largo tiempo como para saber qué pasa con esas zonas de fibrosis cuando han sido, vamos a decir, por una isquemia o por no se sabe qué. Y ujú, también tengo que deciros que, bueno, que es muy difícil el diagnóstico diferencial, pero para ahí estamos nosotros, para intentar, pues, mm, poner ese diagnóstico diferencial. Y una cosa, el estudio genético. El estudio genético tenemos que ser conscientes que a día de hoy, más en las miocardiopatías, sobre todo la ritmogénica, puede haber hasta un 60% que es negativo y tiene clínica y es una miocardiopatía ritmogénica. Que tú no encuentres la mutación no quiere decir que no la tenga. O sea, que a veces yo pienso que el estudio genético, todo el mundo se queda muy tranquilo cuando sale que un estudio Ujú. negativo es, o sea, un estudio genético es negativo. No, eso hay que ser consciente y poner los pies en la tierra. Puedes tener un estudio negativo y tener una miocardiopatía ritmogénica, vamos, como la copa de un pino, y tener una mutación bueno, mutación en un gen de significado incierto que no se sabe y que ahí ya todo el mundo se alarma y le dice que no vuelva a hacer deporte. Ojo, no, ni una cosa ni otra. O sea, que puedes tener lo negativo y puedes tener una miocardiopatía ritmogénica, como he dicho, ¿qué queréis que os diga? O sea, es blanco y la gallina lo pone. O sea, vamos a ver, esto es una miocardiopatía, os pongáis como os pongáis. Y otra cosa es que salga una mutación, digo, vale, pues si no sabemos, vamos a abstenernos. Si no sabemos qué significa esto, vamos a abstenernos. Y hay que ser valiente. O sea, yo reconozco que lo que yo digo es difícil. O sea, tomar la decisión de que haga deporte de alta competición y firmarle una ficha a una persona de este tipo, pues yo creo que yo voy a acabar un día en yeserías, porque vamos a ver, doy actos muy limítrofes, pero es que, ojo por Dios, ¿cómo le vas a frustrar a esa persona? No la ujú, puedes frustrar, ¿eh? Entonces hay que ser un poco valiente. Yo lo puedo decir, pero yo también entiendo que no puedo decirle a nadie, ningún compañero, ojo, fírmale la ficha. Si yo me atrevo y yo lo firmo, ¿no? O yo y el acto. Eso
bueno, a lo mejor te lo da el haber visto muchos deportistas, el estar ahí todo el día peleando con ellos, y eso, claro, es muy distinto. Yo que me dedico prácticamente a esto desde hace más de 36 años, que la persona que ve un deportista, digo, sabrevas, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo no puedo obligar a nadie, y yo les digo a todos cuando hago esto, bueno, seguir las guías, que por eso nadie, ningún juez Claro. os va a decir que lo habéis hecho, habéis tenido mala praxis. Seguís las guías, habéis seguido las guías, ya está. Ujú. Pero a los que estamos como expertos, pues eso me enseñó a mí Paul Thompson hace muchos años y me dijo, mira, Araceli, los expertos estamos para saltarnos las guías y para avanzar en el conocimiento, porque si no avanzamos nosotros, nunca vamos a progresar y vamos a seguir como hace 15, 20 o 25 años, ¿no? Pues eso es lo que quiero decir. Efectivamente, hay las personas que no tienen experiencia, hay que decir, hay que seguir las guías, porque eso nadie te va a etiquetar de mala praxis, y los expertos, o los que nos consideramos expertos, pues nos las podemos saltar y tenemos que dar un pasito adelante, porque si no, yo seguiríamos en la miocardiopatía hipertrófica. Gracias a que los expertos hace más de 15 años nos hemos saltado las guías y están en alta competición, en las guías del 25 de la American College, el American Heart Association y el American College, y incluso en las del 20 de la europea, que siempre son más restrictivos, dijeron, bueno, en casos bien estudiado, por experto y consensuado, pues se les puede dar a la alta competición o a la competición o a la práctica deportiva a los diagnósticos de miocardiopatía hipertrófica. Entonces, yo soy de si tienes una miocardiopatía hipertrófica, lo pongo en el diagnóstico. O sea, no digo, bueno, no sé lo que pasa. Sí. Pero, Araceli, esto sería ya para otro tema, pero es que estamos ya fuera de tiempo hace bueno, unos perdón. minutos. Gracias por tu intervención, gracias a todos. Roque, si quieres añadir algo en un minuto rápido. Nada, simplemente darle la enhorabuena a Alicia, una sesión fantástica y como vemos, pues un tema muy interesante del que podríamos seguir hablando un montón de tiempo. Muchas gracias a todos. Venga. Siento interrumpir, pero podríamos Nada, alargarlo, nada. Salva. Tendremos que hacer otra charla de estas de riesgo en el deporte. Y nada, Salva, seguro que quieres concluir la Sí. sesión. Simplemente agradeceros a todos, como siempre. Muchas gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Muchas gracias también a nuestros expertos, Araceli Boraita, Pepe Ortiz, Roque Oca. Me ha gustado mucho vuestros comentarios. Y Araceli, ya has visto la pasión que genera tu sesión. O sea, yo creo que para el año que viene te volvemos a pedir, por favor, si puedes colaborar, por favor, porque yo creo que ha sido apasionante. No sé, ¿quieres dar algún mensaje final a la audiencia, Bueno, Alicia? Alicia, Alicia. Yo. Alicia. Nada, bueno, que es lo que he dicho, ¿no? Dar a la resonancia el papel que tiene, a la genética el papel que tiene. Y cuando hablamos de miocardiopatía ritmogénica, es lo último, claro, hablamos de una miocardiopatía que produce arritmias y ya. Y no estamos diciendo, presuponiendo un origen. Puede ser genético, puede ser una inflamación crónica, puede ser que esa inflamación crónica tenga un trasfondo genético. Todo eso realmente a día de hoy no lo sabemos, ¿no? Em, la resonancia ayudará, sobre todo ayuda en el diagnóstico a día de hoy, ayuda en el pronóstico y ya es bastante. Bueno, y a partir de ahí pues se irá evolucionando y nada, pues lo iremos contando. Yo muchas gracias a todos por haber participado hoy, a Salva por invitarme, a Araceli siempre, ya lo sabes, es un placer hablar contigo de deporte y nada, pues nada más, muchas gracias. Perfecto, Alicia, contamos contigo para el año que viene y contaremos con todos, ¿eh? Simplemente recordaros que mañana tenemos la sesión de Elisenda Valforester del Hospital del Mar, que nos va a hablar del manejo de las lesiones de mama de potencial maligno incierto, B3. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Alicia, gracias, José, Pepe, gracias, Araceli, gracias, Víctor, gracias, Roque, y gracias, Dani. Un saludo a todos, nos vemos. Hasta luego, chao.